Buenos días. En Bogotá, Distrito Capital, a los 25 días del mes de octubre del año 2024, siendo la hora de las 9:15 de la mañana, la suscrita juez 21 laboral del circuito de Bogotá en asocio de su secretaria se constituye en audiencia pública de que trata el artículo 77 del Código de Procedimiento de Trabajo y Seguridad Social dentro del proceso ordinario laboral radicado bajo el número 11-013-1050-21-2023, 00364-00, promovido por Álvaro Dueñas Castel en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones y Protección S.A., declarándola legalmente abierta, a efecto de lo cual se le concede el uso de la palabra a los asistentes para que se identifiquen. Son tan amables. Buenos días a todos, mi nombre es Álvaro Dueñas. Apoderada parte actora. Gracias, su señoría. Muy buenos días a usted, a todos los presentes, en representación del señor Álvaro Dueñas y Ana Paola Cabrera Bermúdez. Dirección Carrera Séptima, número 12B63, oficina 807 en la ciudad de Bogotá, teléfono 305-442-7772, correo director@consultoriacb.com. Muchas gracias. Se constituye entonces el despacho en etapa conciliatoria, a efecto de lo cual advierte que obra certificación expedida por Colpensiones, particularmente por la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del pasado 1 de febrero de esta anualidad, donde no plantea fórmula conciliatoria alguna. Sobre esa base se declara, pues ante la manifestación de una de las convocadas a esta diligencia, fracasada la misma, sin perjuicio de recordarles que es posible conciliar hasta inclusive antes de la sentencia. Resolución de excepciones, decisión que por supuesto se notifica en estrados. Resolución de excepciones previas. Doctor. Gracias, su señoría. Sin embargo, Protección quería solicitarle una petición muy especial tanto a usted como a la apoderada, a la parte demandante y a la parte actora, para realizar una suspensión del presente proceso para realizar el trámite vía administrativo y así evitarnos este trámite jurídico y poder hacer el traslado del señor Álvaro Dueñas. Eso pues a disposición de lo que prevé la reforma pensional y con base pues en que podamos surtir esto vía administrativa, que es un poco más rápido, ya que le estamos dando prioridad a este tipo de procesos para hacer el tema de la doble asesoría. Gracias. Bueno, la manifestación se pone en conocimiento de los demás asistentes. Apoderada parte actora. Gracias. De acuerdo a las manifestaciones o asesorías que se le han dado al señor Álvaro, él no está buscando un simple traslado a Colpensiones, sino la ineficacia del traslado que tiene con Protección y dejarlo sin efecto en el tiempo, lo que no le provee el artículo 76. Por ende, solicita a nombre de él seguir en este proceso judicial y llevar a cabo la audiencia para la que fuimos programados el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, atendiendo entonces la manifestación efectuada por la apoderada de la parte actora, se niega o no se accede a la solicitud de suspensión del trámite procesal. Continuando, resolución de excepciones previas, revisado los escritos de contestación, advierte el despacho que ninguna de las planteadas lo fue con carácter, por tanto no hay lugar a pronunciamiento de decisión que se notifica en estrados. Saneamiento. Revisada la actuación, evidencia el despacho que no se observa vicio o irregularidad que más adelante dé lugar a una nulidad o a una declaratoria. Por tanto, no hay medidas de saneamiento que adoptar, decisión que igualmente se notifica en estrados. Fijación del litigio. Revisadas las contestaciones de la demanda, particularmente la presentada por Colpensiones, evidencia que tuvo como ciertos y no controvertidos los hechos contenidos en los ordinales primero, segundo, tercero, cuarto, decimocuarto y decimoquinto del escrito de demanda relacionados con la fecha de nacimiento del demandante, su afiliación al Instituto de Seguros Sociales desde 1983 hasta el 31 de julio del 95, el número de semanas con el que contaba para 1995, el formulario que se le allegó en 1995 por Protección, el derecho de petición elevado por el demandante y la respuesta brindada por dicha entidad al mismo. Tratándose de Protección, aceptó los hechos primero, decimoprimero, decimosegundo, decimotercero y decimosexto del escrito de demanda relacionados con la fecha de nacimiento, su radicación ante la FP Protección sobre la petición de ineficacia, la respuesta brindada, la diferencia o la eventual diferencia pensional entre uno y otro régimen y la no condición o calidad de pensionado hasta el momento. Precisado lo anterior,
se tiene entonces que el litigio se circunscribe en determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se verificó el traslado del demandante Álvaro Dueñas Castel del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad efectuado a través de protecciones, sea con base en ello, se deberá establecer si se debe declarar o no la ineficacia del traslado por faltar presuntamente al deber de información que le correspondía a las AFPs. En caso de resultar afirmativo lo anterior, se deberá analizar los efectos de dicha declaratoria respecto de los dineros que fueron recibidos por protecciones, sea en virtud de la afiliación referida, determinando, entre otras cosas, si hay lugar o no a ordenar el traslado a Colpensiones de la totalidad de los aportes por cotizaciones, rendimientos, bonos, frutos e intereses, gastos de administración de la cuenta de ahorro individual del demandante, si se debe ordenar su regreso automático al régimen de prima media administrado por Colpensiones y si dicha entidad debe aceptar el traslado, activar su afiliación y actualizar su historia laboral. Sobre esa base, se indaga a las apoderadas de las partes si se encuentran de acuerdo con lo que ha sido fijación del litigio y sobre lo que ha de girar el debate probatorio. Apoderada, parte actora. Gracias, su señoría. Estoy conforme con la fijación del litigio. Apoderada Colpensiones. Conforme, su señoría. Apoderada Protección. Conforme, su señoría, con la fijación del litigio. Bueno, conocido entonces el motivo de controversia, procede el despacho a pronunciarse sobre el decreto de las pruebas solicitadas por las partes así. Atendiendo la pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba consideradas en el artículo 53 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, se decretan las siguientes. En favor de la parte demandante documentales, se decreta la relacionada, folio 18 del archivo 1 del expediente electrónico, la cual obra de folios 22 a 78 del mismo archivo y folios 4 a 60 del archivo 4. En favor de Colpensiones, se decreta la documental relacionada a folio 25 del archivo 6, la cual milita de folios 18 a 22 del archivo 10 del expediente electrónico. Interrogatorio de parte, por ser procedente, se decreta el interrogatorio de parte que deberá resolver el demandante. En favor de Protección documental, por ser procedente, se decreta la documental relacionada a folio 20 del archivo 8 del expediente electrónico, la cual obra de folios 22 a 90 del mismo archivo. Interrogatorio de parte, también en su favor se decreta el interrogatorio de parte que deberá absolver el demandante. Esta decisión se notifica en estrados. Sobre esa base, se constituye entonces el despacho en audiencia pública de que trata el artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, a efecto de lo cual procede a practicar las pruebas decretadas así documentales. Se dispone la incorporación de la documental aportada por las partes, tanto en la demanda como en las distintas contestaciones. Esto es la que fue generalmente decretada, asignándole el valor probatorio que en derecho corresponda. Procedemos entonces a practicar el interrogatorio de parte al demandante. Es tan amable, señor Álvaro, ampliando sus generales de ley y estado civil, ocupación actual, estudios realizados. Levante su mano derecha, por favor. Jura que en la presente declaración dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Baje la mano, por favor. Señor Álvaro, le informo que este es un acto de gran importancia tanto moral como legal. Tan es así que quien falte a la verdad o la calle total o parcialmente incurre en el delito de falso testimonio sancionado con pena de prisión. Por tanto, lo conmino para que solo diga la verdad. Tipo de preguntas que se le van a efectuar muy fácil, asertivas, abiertas. Asertivas requiere una respuesta inicial sí o no, luego de ello usted puede hacer la aclaración que estime conveniente. Abiertas, conocimiento directo que tenga de los hechos. Su respuesta siempre va a estar dirigida a la suscrita. Cualquier duda o inquietud la dirige a la suscrita. No está permitido que lea documentos, tampoco está permitido que le colaboren con las respuestas. ¿Está claro? Claro. Comencemos con la apoderada de Protección. Doctor, es tan amable recordarle enunciar el número de pregunta antes de adelantar la misma. Gracias, su señoría. Protección desiste del interrogatorio de parte del señor Álvaro. Por ser procedente, se acepta el desistimiento que en esta oportunidad efectúa la apoderada de Protección. Apoderada de Colpensiones. Muchas gracias, su señoría. Señor Álvaro, buenos días. Buenos días. Voy a realizar unas preguntitas muy puntuales. Primero, cuéntele por favor al despacho las circunstancias de tiempo, modo y lugar por medio de las cuales usted se trasladó del IS Hoy Colpensiones a la AFP Protección. En el año 1995 conseguí un nombramiento en una compañía diferente con la que venía trabajando, una razón social diferente, y al recibir los documentos del área de talento humano, entre esos estaba el formulario de inscripción
el cual ya venía completamente diligenciado con mis datos. Señor Álvaro, siguiente pregunta. ¿Usted leyó dicho formulario? Sí, señor. Tercera pregunta. ¿Usted entendió lo que decía dicho formulario? El formulario solamente tenía mis datos personales y decía que me trasladaban a protección. Siguiente pregunta, señora, cuarta pregunta, perdón. ¿Usted en algún momento fue obligado a firmar este formulario? No. Muchas gracias, señor Álvaro. Su señoría, no voy a realizar más preguntas. Bueno, sobre esa base entonces damos por finalizada la práctica de esta prueba de decisión que se notifica en estrados. En tal orden de ideas, como no quedan más pruebas pendientes por practicar, se dispone el cierre del debate probatorio, decisión que igualmente se notifica en estrados. Sobre esa base, se les concede el uso de la palabra a las apoderadas de las partes para que se lo tienen a bien de manera muy clara y muy concisa presenten sus alegatos de conclusión. Apoderada parte actora. Escuchada entonces la intervención de las apoderadas de las partes, se declara surtida a cabalidad esta etapa procesal, decisión que se notifica en estrados, con el fin de llevar a cabo la audiencia pública de juzgamiento en la que se proferirá la sentencia que en derecho corresponda. Se suspende esta actuación y para su continuación se señala el día jueves 5 de diciembre del año 2024 a la hora de las 11 de la mañana. Repito, jueves 5 de diciembre de 2024, 11 de la mañana. Esta decisión se notifica en estrados. Damos entonces por finalizada la práctica de esta diligencia. Buenos días. En Bogotá, Distrito Capital, a los 5 días del mes de diciembre del año 2024, siendo la hora de las 11:25 de la mañana, la suscrita juez 21 laboral del Circuito de Bogotá, en asocio de su secretaría, se constituye en audiencia pública de que trata el artículo 80 del Código de Procedimiento de Trabajo y Seguridad Social. Continuación, dentro del proceso ordinario laboral, radicado bajo el número 11-003-21-2023-003-164-00, promovido por Álvaro Dueñas Castel en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones y contra Protección S.A., declarándola legalmente abierta, a efecto de lo cual se le concede el uso de la palabra a los asistentes para que se identifiquen. ¿Son tan amables? Gracias, su señoría. Conforme al traslado que me fue concedido, me permito presentarme en representación del demandante Diana Paola Cabrera Bermúdez, identificada con la cédula de ciudadanía. Vengo actuando ya con personería reconocida y desde la última diligencia. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, escuchada entonces la intervención de las apoderadas, como quiera que en pretérita oportunidad se había agotado hasta inclusive la etapa de alegaciones, se constituye el despacho en audiencia pública de juzgamiento con el fin de proferir la sentencia que en derecho corresponda. En este punto debo indicar que si bien el artículo 180 del Código General del Proceso me faculta para no recapitular en los antecedentes de esta actuación, con el fin de contextualizar mejor la providencia que se va a proferir, considera oportuno la suscrita hacer un breve recuento sobre los mismos. En tal sentido, tenemos que esta acción la promueve el señor Álvaro Dueñas Castel en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones y en contra de Protección S.A. en procura de que se declare la ineficacia del traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad efectuado el día 11 de agosto de 1995 a través de la AFP Protección S.A., ello ante la carencia de un consentimiento informado que le hubiera permitido tomar la decisión con suficientes elementos. En consecuencia, pretende se ordene a Protección que traslade a Colpensiones todos los aportes pensionales junto con sus rendimientos, se active su afiliación y se actualice su historia laboral. Sustentó grosso modo tales pedimentos en que cotizó para el Sistema General de Seguridad Social y Pensión a través del ISS, que se trasladó del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de Protección S.A., donde se le informó para el momento del traslado que los aportes en la cuenta de ahorro individual le generarían una mayor rentabilidad, que podría pensionarse a la edad que quisiera y que el Instituto de Seguros Sociales sería liquidado, razón por la cual los aportes corrían el riesgo de perderse. Sin embargo, no le fue informada de la posibilidad de retracto de la afiliación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del decreto 1161 del 94, omitiéndose así el deber de información financiera y comercial para la toma de las decisiones. Pese a que ha elevado diferentes reclamaciones ante Protección y ante Colpensiones para lograr su retorno a esta administradora del régimen de prima media con prestación definida, pues le han sido negadas. Admitida y notificada la demanda, se encuentra que Protección dio contestación con escrito de folios 3 a 21 del archivo 8 del expediente electrónico dentro del término legal. Allí se opuso a todas las pretensiones de la demanda, argumentando que la afiliación se había realizado dentro del marco legal vigente para la fecha de afiliación.
aceptó los hechos 1, 4, 5, 16, 18, 19, 20, 22 y 25 del escrito de demanda y en su defensa formuló las excepciones que denominó como inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, prescripción, la genérica, reconocimiento de restituciones mutuas en favor de la AFP, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y ineficacia de la afiliación por falta de causa, inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional cuando se declara la nulidad y ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe, confesión del demandante de afiliación a raíz gestionada por el empleador sin intervención de un asesor del fondo de pensiones. A su vez, se observa que la administradora colombiana de pensiones Colpensiones, con escrito de folios 3 a 27 del archivo 6 del expediente electrónico, también dio contestación a la demanda en término, se opuso también a todas las pretensiones, aceptó los hechos 1, 6, 16, 18, 19, 20, 26 y 27 del escrito de demanda. En su defensa planteó las excepciones que tituló como aplicación del precedente establecido en la sentencia SL 373 de 2021, el error sobre un punto de derecho no viciar consentimiento, prescripción, presunción de legalidad de los actos administrativos, cobro de lo no debido, buena fe, inexistencia del derecho y la genérica. Agotadas entonces las etapas procesales correspondientes, no observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la suscrita a resolver las súplicas de la demanda previa a las siguientes consideraciones. Como ha quedado visto, el problema jurídico se circunscribe simplemente a establecer si hay lugar o no a declarar la ineficacia del traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad efectuado por el demandante a través de Protección S.A. en razón de la presunta omisión en la que se incurrió en el deber de información por parte de esta administradora. Igualmente, en caso de salir avante dicha pretensión declarativa, se ha de determinar los efectos de la misma respecto de los dineros que fueron recibidos por Protección S.A. en virtud de la afiliación referida, determinando, entre otras cosas, si el lugar a ordenar el traslado a Colpensiones de la totalidad de los aportes por cotizaciones y rendimientos, bonos pensionales, con todos sus frutos e intereses, gastos de administración y demás emolumentos que hagan parte de la cuenta de ahorro individual. Con el fin entonces de resolver las súplicas de la demanda, procedemos a enfatizar o estudiar el alcance y el sentido del deber de información cuando se solicita la declaratoria de la ineficacia del traslado del régimen pensional. Pues bien, de conformidad con lo dispuesto en los literales B y E del artículo 13 de la Ley 100 del 93, los afiliados al Sistema General de Pensiones pueden seleccionar y trasladarse de régimen una sola vez cada 5 años, siempre que no les falten 10 años o menos para cumplir la edad pensional, de manera que la afiliación será válida si se atienden tales requisitos. Repito, efectuarse de manera libre y voluntaria. Frente a este último aspecto, la jurisprudencia ha considerado que tal expresión presupone conocimiento, lo cual solo es posible alcanzar cuando se conocen a plenitud las consecuencias de una decisión de esta índole. De este modo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de manera reiterada, como en las sentencias CSL 4062 de 2021 y SL 1500 de 2022, ha precisado que no puede alegarse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica. De allí que desde el inicio haya correspondido a las administradoras de fondos de pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito. De lo anterior se desprende que es la información que se entrega al momento del traslado la que permite a través de elementos claros y objetivos escoger las mejores opciones del mercado, y si ello no es así, su omisión pone en grave riesgo el derecho pensional de quienes se trasladan de régimen sin conocer las consecuencias. De ahí la importancia por la cual se exige que no pueda ser cualquier información la que debe entregársele al afiliado al momento del traslado, pues se insiste en que esta le debe ser útil, no solo mencionándole que puede pensionarse anticipadamente o brindándole una información de manera superflua, como quiera que ello conllevaría a considerar que fue inexistente, tal y como quedó consignado, entre otras, en la sentencia SL 1475 de 2021, reiterada en la SL 1407 de 2022. En consecuencia, el acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una ilustración al usuario que incluya como mínimo información sobre las características, condiciones de acceso, ventajas, desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias que genera el traslado, sin que sea suficiente la simple manifestación de la voluntad del afiliado de aceptar las condiciones de cambio al diligenciar un formulario o de adherirse a una cláusula genérica. Precisado lo anterior, en cuanto a la obligación de brindar la información para la época del traslado del demandante, recordemos para el año 1995, que se exige a las administradoras
debe recordarse que tal deber está señalado o precisado desde inclusive la misma creación de las mismas. Es así como se exige que los administradores informen con transparencia a los afiliados y a quienes potencialmente puedan hacerlo de todos los aspectos técnicos inherentes a los regímenes pensionales existentes, ello como una expresión de responsabilidad en una actividad profesional que se ejecuta en el marco regulatorio del Servicio Público de la Seguridad Social. Así pues, el núcleo del deber de información a cargo de las AFP se encuentra, insiste la suscrita, establecido desde la misma creación de estas, tal y como lo dispone el numeral primero del artículo 97 de la Ley 663 del 93, cuanto prevé que las mismas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia de las operaciones que realicen, de suerte que les permita a través de elementos de juicio claros y objetivos escoger las mejores opciones del mercado. Criterio que también fue reiterado en la Ley 795 de 2003, particularmente en el artículo 21. La Corte Suprema de Justicia también ha explicado que con el paso del tiempo ese deber de información se ha consagrado cada vez con un mayor nivel de exigencia. Y para tal efecto ha identificado 3 etapas que, conforme a las normas que han regulado el tema, abarcan 3 periodos. El primero de 1993 a 2009, el segundo de 2009 a 2014 y el último de 2014 en adelante, lo cual implica que conforme a la fecha en la que el accionante migró al RAIS, 11 de agosto de 1995, la obligación de protección se enmarcaba en el primer periodo durante el cual su deber consistía en brindarle al afiliado información clara y transparente sobre los 2 regímenes pensionales, mencionándole las condiciones, características, consecuencias de cada uno de estos, los cuales se encuentran previstos en la Ley 100 del 93. Ahora, en lo que tiene que ver con la carga de la prueba en estos asuntos, atendiendo al reciente pronunciamiento efectuado por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia SU 107 de 2024, el cual, por supuesto, acoge este despacho en su integridad, se tiene que las reglas probatorias establecidas en los fundamentos jurídicos enlistados en dicha provincia del 327 al 333 tendrán efectos interpares, por lo cual habrán de ser aplicadas directamente en los procesos en curso de la jurisdicción ordinaria laboral, así como también en aquellos litigios que se susciten ante los jueces de tutela. Estas reglas se sintetizan de la siguiente manera. Uno, el alcance de esa decisión se circunscribe a los procesos judiciales donde se demanda la ineficacia de un traslado ocurrido entre 1993 y 2009. 2, se debe analizar si el afiliado conocía las consecuencias que tendría al trasladarse al régimen de ahorro individual con solidaridad en el periodo 1993 a 2009. 3, la Constitución y la ley procesal no permiten imponer cargas probatorias imposibles de cumplir para ninguna de las partes, ni para el afiliado ni para la AFP. Y por ello no se puede despojar al juez de su papel como director del proceso, de su autonomía judicial para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias y conducentes para demostrar los hechos que sirven de causa a las pretensiones o las excepciones conforme a las reglas de la sana crítica. Y 4, el juez debe tener en cuenta las siguientes reglas: decretar todas las pruebas pedidas por las partes que sean pertinentes y conducentes, valorar por igual todas las pruebas decretadas y practicadas de manera individual y en su conjunto con las demás, incluyendo los indicios y, por supuesto, no aplicar como único recurso la inversión de la carga de la prueba. Por ende, se recoge cualquier criterio que hasta ahora se viniera sosteniendo por parte del despacho en aplicación de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que por el contrario indicaba que al administrador de pensiones era quien incumbía la carga de la prueba, ello porque exigirle al afiliado una prueba de esta naturaleza era un despropósito en la medida que la afirmación de no haber recibido información correspondía a un supuesto negativo indefinido que solo podía desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acreditara que cumplió esa obligación. Por tanto, a fin de acreditar la ineficacia del traslado al RAIS materializados desde la entrada en vigencia de la Ley 100 y hasta 2009, no basta entonces con la simple manifestación del afiliado sobre el incumplimiento por parte de la AFP a su deber de información. De ahí que deberá entonces entrar esta juzgadora a verificar si en el curso de este proceso se logró demostrar que el afiliado conoció las consecuencias que tendría al trasladarse al RAIS en aspectos tales como
si era o no beneficiario del régimen de transición, la cobertura de los riesgos que se reconocen en el RAIS, las cotizaciones adicionales, el ahorro mínimo con el que se debe contar para pensionarse por vejez, la garantía de la pensión mínima, entre otros tantos. Esto deberá establecerse con el análisis de todas las pruebas aportadas en el informativo, en qué consistió efectivamente la información brindada al momento del traslado y si la misma resultaba suficiente para considerarlo válido. Ello en los precisos términos del literal B del artículo 13 de la Ley 100 del 93 y del numeral 1 del artículo 97 de la Ley 663 del 93. Bajo este escenario y con el fin de resolver entonces el problema jurídico planteado, se remite el despacho al material probatorio recaudado, consistente, grosso modo, en la solicitud de vinculación a protección de fecha 11 de agosto del 95, que reposa a folio 63 del archivo 1 y a folio 22 del archivo 8, la historia laboral consolidada, la cual fue generada el 1 de febrero de 2024, militante de folios 58 a 75 del archivo 8, el estado de cuenta que reposa de folios 25 a 56 del archivo 8, el certificado del sistema de información de afiliados a los fondos de pensiones, visto en el folio 23 del archivo 8 y en el folio 62 del archivo 1, así como los comunicados de prensa que reposan de folios 81 a 83 del archivo 9. Últimamente no puede escaparse a la esfera de la valoración el interrogatorio de parte absuelto por el propio demandante. Pruebas o medios probatorios, todos ellos por medio de los cuales las partes pretendieron demostrar las tesis planteadas en este asunto. Comencemos entonces con el formulario de traslado de régimen. Teniendo de presente lo anterior en lo relacionado con la firma del formulario de afiliación, uno de los aspectos en los que la pasiva fundó su defensa y del que expone resulta suficiente para entender que el traslado se hizo de manera libre y voluntaria, basta indicar que la alta corporación ha indicado que resulta desacertada dicha tesis en la medida que la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como que la afiliación se hace libre y voluntaria o que se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones, u otro tipo de leyendas o aseveraciones similares a estas, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo acreditan un consentimiento, pero no informado bajo las exigencias previstas en la normatividad y la jurisprudencia antes aludida. Así también lo precisó la Corte Suprema de Justicia en la sentencia CSL 3778-2021, haciendo alusión a la SL 1741 de la misma anualidad, sin que la reciente sentencia de unificación SU 107-2024 modificara tal posición, al punto de que la mantiene cuando señala que el simple formulario de vinculación a la AFP por sí solo no demuestra el suministro de la información de modo tal que permita absolver a la AFP demandada. Sobre este punto, descendiendo al presente asunto, aun cuando no existe discusión alguna sobre el traslado del régimen de prima media al RAIS, a través de Protección S.A., el cual tiene fecha de efectividad el 1 de septiembre del 95, según da cuenta la documental obrante en el expediente digital a folio 23 del archivo 8, relativo al historial de vinculaciones emitido por Asofondos, resulta claro que no se puede deducir que hubo un consentimiento libre, voluntario e informado con base en el suministro de la información por parte de la administradora, pues allí solo se reporta el historial de vinculaciones que ha tenido el demandante y respecto de la historia laboral consolidada allegada al plenario, se advierte que tampoco proporciona detalles sobre la información que fue brindada por la AFP al momento del traslado. A lo sumo acredita la permanencia en el RAIS, las semanas cotizadas y el saldo de su cuenta de ahorro individual, sin brindar detalles sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se verificó el dicho traslado. Ahora, en lo que interesa la permanencia del demandante en el RAIS, es de acotar que no es hable siquiera sugerir que se puede configurar un acto de relacionamiento capaz de ratificar la voluntad del promotor de esta actuación por la duración o la permanencia que mantuvo en el RAIS, dado que no desvirtúa tal situación el incumplimiento del deber de información y además ubicaría la discusión en actuaciones que estarían respaldadas en un acto jurídico ineficaz. ¿Cuál es el traslado inicial? En tratándose de los comunicados de prensa llegados, a través de los cuales se menciona que el demandante tuvo la oportunidad de retornar al régimen de prima media con prestación definida, pero decidió continuar en el RAIS, véase que tales comunicados tampoco satisfacen las exigencias necesarias para que se tenga por informado al actor al momento del traslado del régimen, puesto que allí no se indican las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales. Tampoco se efectuó algún parangón entre las características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los regímenes vigentes, ni se explicaron las consecuencias jurídicas del traslado. Y en todo caso,
Dichos comunicados tampoco resultan oportunos, ya que no suplen en modo alguno el deber de información que debió darse al promotor de la litis para la fecha en que efectivamente realizó el traslado, esto es, para el año de 1995. Últimamente, en lo que interesa al interrogatorio de parte rendido por el demandante, tampoco satisface los presupuestos para variar lo hasta ahora concluido en cuanto a la ausencia o falta de información al momento del traslado. Ello en la medida que del mismo nos surgió confesión frente a la información efectivamente brindada. Recordemos que lo que aceptó el señor es que en 1995 obtuvo un nombramiento en una empresa distinta a la que venía trabajando con una razón social diferente. Allí fue donde recibió los documentos del área de talento humano, entre ellos estaba el formulario de inscripción, el cual ya estaba diligenciado con los datos, al cual pues accedió a suscribir o a firmar. Sin que con posterioridad a dicha suscripción pues se informara sobre la presencia o la asesoría por parte de algún trabajador de la demandada protección. Aceptó igualmente que no fue obligado a firmar él mismo, pero no recibió mayor información al momento de su suscripción. De tal suerte, no es posible extraer de dicha declaración alguna confesión y, por tanto, lo que es dable deducir o confirmar es que no se le informó de manera clara, suficiente y oportuna sobre aspectos negativos, positivos, ventajas, desventajas de cada uno de los regímenes, en especial en ítems o en materias tan relevantes como las formas como se calcula la pensión, el bono pensional, los aportes voluntarios, el derecho al retracto, la forma de distribución del aporte, las garantías de la pensión mínima, las modalidades de pensión, entre muchos otros aspectos que permiten inferir de forma razonable entonces que no se acreditó que se le hubiera brindado suficiente información al momento del traslado y que la misma, por supuesto, le hubiera permitido adoptar una decisión plenamente informada. Bajo este panorama, en el asunto bajo revisión, no se encuentra entonces que protección acreditara el cumplimiento del deber de información de manera clara y precisa pertinente a efectos de que existiera una decisión libre y voluntaria precedida de una información clara y suficiente. Conforme a lo expuesto, entonces, el despacho declarará la ineficacia del traslado realizado por el demandante Álvaro Dueñas Castela al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de Protección S.A. del 11 de agosto del 95, con fecha de efectividad el 1 de septiembre de la misma anualidad, dado que el acto jurídico de traslado no produjo efectos. Pues ante la violación del deber de información, dicho acto no puede proyectarse en el mundo de las relaciones jurídicas, imponiéndose entonces el regreso automático del demandante al régimen de prima media con prestación definida administrado hoy por Colpensiones. Como consecuencia, se ordenará Protección S.A., sociedad a la cual se encuentra actualmente afiliado el demandante, que dentro del término del mes siguiente a la ejecutoria de esta decisión proceda a efectuar el traslado de la totalidad de los dineros de la cuenta de ahorro individual del promotor de la litis, los cuales recibió por motivo de su afiliación, junto con los rendimientos y el bono pensional si ha sido efectivamente pagado, dejando así, se insiste, el criterio que se venía sosteniendo sobre valores que debían devolverse al régimen de prima media con prestación definida en estricto obedecimiento de los lineamientos trazados en la sentencia de unificación a la que se ha venido haciendo alusión a lo largo de esta providencia, recordemos la SU 107 de 2024. Asimismo, se ordenará a Colpensiones aceptar dicho traslado, activar su afiliación sin dilación alguna y actualizar su historia laboral. Excepciones. Ninguna de las planteadas está llamada a prosperar, sin perjuicio de lo cual el despacho considera oportuno referirse de manera oficiosa a la de descapitalización, insistiendo que pues no se presenta o no se verifica en la presente litis, ya que de acuerdo al estudio realizado por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia SU 107 de 2024, la afectación a la sostenibilidad financiera del régimen de prima media no está dada en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo, pues nunca el valor que la AFP traslada a Colpensiones por razón de la declaratoria de la ineficacia de un traslado, así se incluyan valores como el porcentaje destinado a gastos de administración, el pago de primas o los aportes al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, entre otros, será suficiente para financiar una prestación en el régimen de prima media. Y no lo será porque el régimen de prima media tendrá que financiar el subsidio a pensiones con altos ingresos en su base de cotización y la financiación será más elevada en la medida en que el monto de la mesada crezca, correspondiendo, por tanto, a todas las ramas y órganos que integran el poder público adelantar las actuaciones a su cargo dirigidas a la salvaguarda de los recursos del Sistema General de Pensiones.
Y tratándose de la excepción de prescripción, tampoco está llamada a prosperar, ya que estamos frente a pretensiones encaminadas a obtener la ineficacia del traslado y por tanto no aplican los artículos 488 del Código Sustantivo de Trabajo y 151 del Código de Procedimiento de Trabajo y Seguridad Social, toda vez que aquellas ostentan un carácter declarativo y se relacionan con un derecho fundamental, irrenunciable e imprescriptible, no susceptible de extinción por el transcurso del tiempo, tal y como se ha dicho por el máximo órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral. Costas. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso, se impondrán costas en favor del demandante y en contra de Protección S.A., incluyendo como agencias en derecho la suma de 1 millón de pesos. Y dado el resultado adverso a Colpensiones frente a la parte demandante, aun cuando la misma no dio origen a la presente demanda, sí presentó oposición a las pretensiones, lo que de suyo impone que sea condenada en costas en la suma de 100.000 pesos. Grado jurisdiccional de consulta. Atendiendo el resultado desfavorable de esta providencia a los intereses de Colpensiones, deberá surtirse en su favor el grado jurisdiccional de consulta en caso de no ser apelado oportunamente. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 21 Laboral de Circuito de Bogotá, Distrito Capital, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional efectuado por el demandante Álvaro Dueñas Castel al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por Protección S.A. el día 11 de agosto de 1995 con fecha de efectividad del 1 de septiembre del 95. En consecuencia, se declara como afiliación válida al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo, condenar a Protección S.A., fondo al cual se encuentra actualmente afiliado el demandante Álvaro Dueñas Castel, a trasladar a Colpensiones la totalidad de los dineros que recibió por motivo de la afiliación por traslado y que se encuentran en la cuenta de ahorro individual del mismo junto con los rendimientos y el bono pensional si ha sido efectivamente pagado. Para ello se le concede el término de un mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Tercero, condenar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones a activar la afiliación del demandante en el régimen de prima media con prestación definida y a actualizar su historia laboral. Cuarto, declarar que Colpensiones puede obtener por las vías judiciales o administrativas pertinentes el valor de los perjuicios que pueda sufrir en el momento que deba asumir la obligación pensional del demandante en montos no previstos y sin las reservas dispuestas para el efecto originados en la omisión en la que incurrió el fondo de pensiones demandado. Quinto, declarar no probadas las excepciones propuestas por Protección S.A. y Colpensiones conforme a lo motivado. Sexto, condenar en costas de esta instancia a las demandadas y a favor de la parte demandante la quiencia por secretaría, incluyendo en ellas como agencias en derecho, la suma de 1 millón de pesos a cargo de Protección S.A. y la suma de 100.000 pesos a cargo de Colpensiones. Séptimo, consultar esta decisión con la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en favor de los intereses de Colpensiones en caso de no ser apelada oportunamente. Esta decisión se notifica en estrados.